Hola, muy buenas tardes. Como todos los domingos, hoy entonces damos inicio una vez más a nuestro encuentro con estos temas tan interesantes sobre la inteligencia emocional. Hemos estado hablando de la manera en que nos comunicamos con otras personas y el tema del día de hoy es el de la resolución pacífica y creativa de situaciones que otros llaman conflictos. Y otro tema interesante de hoy es el del pensamiento estratégico, un tema de una importancia muy grande en razón a que cuando tenemos una estrategia de pensamiento adecuada, pues somos entonces mucho más hábiles en solucionar, en conseguir objetivos, solucionando entonces todas las circunstancias que se nos presenten en la vida. Recuerden, mi nombre es Mauricio González, coach con programación neurolingüística. Vamos a estar por 1 hora, 60 minutos a partir de ahora, 4 de la tarde hasta las 5, con el tema que acabo de indicar, por supuesto. Como siempre, ustedes pueden formular sus preguntas. Estoy aquí muy pendiente del chat. Pueden proponer temas, sugerir temas que tengan que ver con las habilidades de comunicación con las demás personas y por supuesto con el tema de el autoconocimiento y control de emociones, es decir, la inteligencia emocional. ¿Ok? Sin más, entonces arranquemos. ¿Qué podemos entender entonces, perdón, por el tema de hoy? ¿Qué es un conflicto? Pues un conflicto es muy en general un desencuentro que se presenta entre personas que tienen unos intereses específicos, unos objetivos específicos y que tienen entonces el interés, la intención de cumplir con esos objetivos y de alcanzar esas tareas, esas metas, sin interferencia externa, aparentemente interferencia. Dicen los que saben, buenas tardes Rafael Eduardo, estamos hablando hoy de la resolución pacífica y creativa de situaciones, escucha el lenguaje, es muy importante, y enseguida vendrá el tema de la del pensamiento estratégico. Estamos definiendo qué es dado, qué es dable, entender como conflicto. Es muy importante tener suficiente claridad y unificar criterios, entonces, es lo que quiero decir, para que sepamos exactamente de qué estamos hablando. Exactamente así como a veces catalogamos a una persona como difícil, pero realmente no lo es, pues muchas veces tenemos en nuestra percepción, previa interpretación y análisis, primero, ideas que no corresponden a los hechos, a las circunstancias, al contexto, a los objetivos. Y con base en esa mala interpretación, o más que mala interpretación, insuficiente interpretación, pues evidentemente las estrategias de acción no necesariamente son las más adecuadas, precisamente porque desde el comienzo está el tema regularmente definido. Dicen exactamente los que manejan estos temas, y voy a leer qué significa un conflicto. Dice, el manejo de un conflicto consiste en la habilidad para comunicarnos, escucha, comunicarnos. Todo esto tiene que ver entonces con habilidades de comunicación. ¿Qué es la comunicación? El hecho de que yo transmita un mensaje, sea a mí mismo, porque a veces dialogo conmigo mismo para tomar decisiones personales, o con otras personas, transmito entonces un mensaje con el objetivo, hay que tener entonces un objetivo de solucionar un contexto específico, no el que yo crea, no el que yo me imagine,
no el que a mí me gustaría porque sí. Ese es el ego. Cuando yo trasciendo este nivel de comunicación, entre comillas, es decir, cuando sigo en el ego, entonces busco lo que me gusta, lo que me interesa, lo mío, me centro en mí, desconociendo entonces el derecho y la oportunidad que tienen otras personas de lograr exactamente sus objetivos, cualesquiera ellos sean, dependiendo por supuesto de la persona y del contexto, una vez más. Entonces un conflicto, dicen aquí, que es una habilidad para comunicarnos efectivamente con otras personas o conmigo mismo, eh, a pesar, a pesar de esas diferencias. Yo digo que lo menos importante son las diferencias. Yo creo, salvo mejor criterio, por supuesto, que lo más importante es tener la habilidad de entender, de comprender el objetivo, las razones del otro y las mías propias, por supuesto. Y entonces, aquí ya comienza la técnica, analizar y, e interpretar qué nos conviene a los dos. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiere el otro o los otros? ¿Y qué nos conviene a las dos partes? Porque pueden ser grupos. Puede ser la familia, una familia y otra familia. Puede ser un grupo en la oficina u otro grupo. Puede ser un equipo y otro equipo. Es decir, los contextos son variados. Aquí pasaríamos un montón de tiempo mencionando qué tantos contextos nos pueden dar la oportunidad, porque realmente así es, una oportunidad de expresar un mensaje, es decir, de comunicarme con calidad, que es la diferencia que hace el estratega frente a quien no lo es. Quien no se comunica con calidad choca. Quien no se comunica con calidad ni tiene la habilidad del control emocional, además de chocar, amenaza, impone, obliga, amedrenta, humilla, etcétera. No control emocional. Entonces, aquí partimos desde el entendimiento de quién soy yo como persona, concepto de dignidad, quién es la otra o quiénes son las otras personas, primer elemento claro, fundamental, estructural, entonces, para adquirir esta habilidad de resolver pacífica y creativamente situaciones. Fíjate las palabras que estoy utilizando. Normalmente en este tipo de formaciones se dice técnicas de resolución pacífica de conflictos. Ya iniciamos lingüísticamente mencionando y comunicando a otra persona que tenemos un problema. Y acuérdate, en lo que me concentro, en eso me convierto, perdón, en eso me convierto, y cómo me siento, o mejor, sí, cómo me siento, así me veo y así me ven los demás. Entonces todo este es un manejo emocional, todo un control emocional adecuado, apropiado, no es cualquiera, no es aparentar, no es manipular, no es mentir, no es utilizar a los demás, se sale totalmente del concepto que ya acabo de mencionar, que es la dignidad. ¿Qué es eso? Pues es la esencia de cada persona, la dignidad humana. ¿Cuál es esa esencia? ¿Qué nos hace a nosotros seres humanos esencialmente dignos? ¿Qué es la dignidad? Pues es la consideración de las personas de que seamos eh, suficientemente y emocionalmente también suficientemente adecuados para gestionar nuestras situaciones sin violar derechos, sin atropellar derechos de ningún ser vivo. Inclusive por aquí nos suscribimos a los temas de las personas, pero por supuesto de los demás seres vivos también. Bien, avancemos. Entonces, ¿qué es lo que te hace digno a ti? Que me estás viendo. ¿Qué es para ti la dignidad humana? Una persona que reconoce la dignidad tiene claro y
e interactúa con el concepto de respeto absoluto por los demás. No hay diferencias, no puede haber diferencias salvo casos extremos, estados de legítima defensa, estados de necesidad y algunos otros contextos quizás donde haya que salirnos de lo regular, de lo esperado, pero no son todos ni es todo el tiempo. Entonces es muy importante entender qué es la dignidad. Para mí es la esencia que nos caracteriza como seres humanos. Y con base en esa esencia y que somos titulares de muchos derechos, de muchas garantías, de libertad de expresión, de locomoción, de escoger trabajo, de pensamiento, de escoger una creencia religiosa si la tengo, de vestirme de una cierta manera, de hablar de una cierta, etcétera, etcétera, significa que yo sea capaz de respetar eso en mí y en los demás en consecuencia. Entonces un conflicto, como estamos acá desarrollando el tema, es la habilidad, el desarrollo, la resolución de un conflicto, parte de que yo entienda que estamos en una situación social con otras personas, muchas veces también es individual, pero aquí, digamos, centrémonos en este momento en el social, para que implica más bien un desacuerdo, aparente desacuerdo, en intereses y en estrategias inclusive, que aparentemente nos impediría, aparentemente, llegar a una solución que me beneficie a mí y que beneficie a los demás. Es lo que yo creo mentalmente. Ahí comienzo yo a darle rienda suelta al efecto que causa a pensar en la palabra o en el concepto de conflicto. Entonces, por eso hablamos de resolución pacífica y creativa de contextos o situaciones. Hay una diferencia de intereses, de gustos, inclusive, ¿por qué no? Suficientes, en equilibrio, quiero decir, no desmedidos. Y entonces, aquí se trata de, a pesar de eso, por eso hablaba de dignidad hace un rato, a pesar de eso, lograr comunicarme con los demás desde el respeto absoluto por la dignidad mía y de las demás personas. Ese es, perdón, pongo aquí este equipo, un segundo, esa es la resolución pacífica y creativa de situaciones. Tener siempre en cuenta el elemento más importante, más fuerte allí, que más pesa, que es la dignidad. Yo puedo hacer un reclamo, yo puedo hacer una sugerencia, yo puedo hacer una solicitud o una petición, lo que quiera. No es lo que diga, es cómo lo diga y desde qué intereses y con qué intenciones estoy yo mencionando eso que quiero resolver. Recuerden, ustedes pueden aquí hacer comentarios, estoy pendiente del chat, sugerir temas, opinar inclusive ahora o más adelante en el correo electrónico que aparecerá en la descripción de esta charla o ahora mismo, si desean, aquí por el chat, y con muchísimo gusto pues haremos las consideraciones que estimemos convenientes. Muy bien, un conflicto además implica que yo logre, además de entender qué situación, qué aspecto, qué tema específico estamos tratando, tener la habilidad de vislumbrar o de proyectar cuál sería el método adecuado que conduzca a la satisfacción lo mejor posible de mi objetivo, de mi interés y por supuesto también el de la otra persona. De eso se trata, entre otras cosas, hacer operativa, no solamente tener el concepto, yo puedo tener clarito el concepto de respeto en mi cabeza, en mi intelecto, inclusive en mis emociones, y de los derechos, y de los deberes, y etcétera. Pero si no los pongo en práctica con coherencia, ya comienzo a elevar las posibilidades de generar ahí sí un desencuentro que ya deja de ser pacífico, el camino, digo, para resolverlo, por eso hablo de operatividad, y empiezo a elevar las opciones, las posibilidades, las probabilidades de que choquemos, de que se enrarezca el ambiente, de que las emociones sin control,
se despierten y vienen resultados no necesariamente deseados o deseables. Mi pregunta obvia entonces como coach es la siguiente. Hoy, ahora, ¿cómo has estado tú resolviendo tus diferencias con las demás personas en tu propio núcleo familiar o en tus entornos con los que interactúes? Eso te dice, entre otras cosas, en qué grado de o nivel o grado de desarrollo estás tú habilitado o no para resolver conflictos o diferencias. En conflictos digo porque así se maneja normalmente, pero la idea es que comencemos a hablar mejor de situaciones o de contextos. ¿Qué te dice tu pasado? ¿Qué te dice el pasado de las personas allegadas a ti? De tus vecinos, tus familiares, tu pareja, tus compañeros de estudios o de trabajo, o las personas con las que interactúas en el espacio público. ¿Qué ves tú que es el resultado o la forma, la estrategia entonces, que es un conjunto de pasos para resolver o conseguir también objetivos? ¿Qué te dice el entorno donde vives respecto al nivel, primero el tuyo, obviamente? El primero que debe interesarse en mejorar su habilidad para resolver pacífica y creativamente una situación, pues obviamente eres tú, es tu emocionalidad. Para chocar se necesitan dos energías que quieran chocar. Mi pregunta, muy buenas tardes Mayra, qué gusto que estés nuevamente siguiendo esta transmisión. Para chocar, para discutir, para pelear con otras personas, y muchas gracias por ese like, se necesitan dos energías que estén contrapuestas y que normalmente tienen la misma fuerza, la misma magnitud. Entonces, yo digo que no es tan importante, no es tan necesario salirse con la suya, querer tener siempre la razón. Entre otras cosas, hago la siguiente pregunta. Para ti, ¿qué es más importante? ¿Qué consideras que puede ser o que es más importante? ¿Tener la razón o paz en el corazón? Te dejo esa inquietud. Repito, ¿qué es para ti? ¿Qué consideras mejor? ¿Tener la razón o tener paz en el corazón? Esta actitud de equilibrio, de tranquilidad, de serenidad, nos permite entonces, con muchas más opciones, porque así funciona el cerebro, producir algo mejor. La creatividad se encuentra, según los neurofisiólogos, en el hemisferio derecho del cerebro. Ahí está el centro de la creatividad. ¿Cómo lo puedo hacer funcionar mejor? Aquí se trata de decir cosas interesantes, teóricas, pero mucho mejor si introspecto eso que estoy escuchando, si es que es novedoso, y si no, pues lo renuevo, lo recuerdo, lo redefino, lo actualizo entonces para que me sirva para algo en mi vida personal. No es acumular conocimientos porque sí. Buenas tardes, Mayra. Y están dos veces. Muy bien, maravilloso. Eh, no solamente el conocimiento, el acumular inclusive experiencia sin que me sea de utilidad en la vida práctica, no le veo yo mucho sentido. El clic, el puente, es aunar ese esfuerzo para que esa consistencia, esa experiencia, ese aprendizaje me sirva para resolver mejor mi vida. Yo digo resolver en general, pero quiero referirme específicamente aquí, que esto engloba mis gustos, mis pasiones, mis anhelos, mis objetivos, mis sueños. ¿Cuál es tu gran sueño en la vida? Preguntaba tal vez hace unos días y hoy repito esa pregunta porque es de una calidad y una importancia suma, suprema, de primera. ¿Cuál es tu gran sueño en la vida? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Y qué vas a hacer mañana para que ese sueño que tú quieres se cumpla? Que dependa de ti. Y si no depende de ti, ¿cómo puedes crear las condiciones para que eso que no depende de ti, sino de otras personas, se vaya consolidando? Ok, es una pregunta adicional, pero que es bien importante para este tema. Entonces, ¿qué estrategias utilizas? Tú has utilizado en el pasado para resolver tus situaciones.
y qué resultado te ha dado esa resolución de esa situación, esa estrategia que utilizaste. ¿Qué has visto? Atención, ¿qué has visto en otras personas a tu alrededor que quisieras, por el resultado, por supuesto, que han conseguido? ¿Qué estrategia, qué estado de ánimo, qué palabras, en qué momento, es decir, en qué oportunidad han utilizado una u otra estrategia que les ha dado un resultado? Eso se llama en programación neurolingüística modelar, copiar otras estrategias exitosas, y aquí hay que definir qué significa el éxito. ¿Qué es el éxito para ti? ¿Qué significa ser exitoso? Y te pregunto, ¿tú eres exitoso o tú eres exitosa? ¿Cómo lo sabes? ¿Porque simplemente consigues objetivos? ¿O porque vives en equilibrio, cuerpo? Buenas tardes, Ingrid, muchas gracias por estar acá. Mente, espíritu, familia, academia y la parte económica y obviamente todos los derivados de allí. Pero quiero preguntarte, ¿tú te consideras exitoso o exitosa porque cumple los objetivos y además tu emoción consistente, regular, en promedio, quiere decir, es la misma, estás en el mismo estado anímico de satisfacción? Y entonces, ojo, escucha esta palabra. Anímicamente y congruente y coherentemente te sientes satisfecho. ¿Y cómo crees tú, le pregunto a tu mente racional, que una persona que se dice satisfecho o satisfecha en la vida, cómo habla, cómo siente, cómo piensa, cómo actúa consigo mismo y cómo se relaciona con las demás personas? ¿Qué es lo común? ¿Cuál es el patrón que muestran evidente y efectivamente en la práctica, quiero decir, las personas que son realmente, ciertamente exitosas? Las personas exitosas se quejan permanentemente, critican permanentemente sin razón, imponen su criterio permanentemente y porque sí. El famoso "usted no sabe quién soy yo", por ejemplo, que indica una propuesta comunicativa tan poco apropiada como la que acabo de indicar en una persona que la produzca, que la comunique, que la exprese. Cómo se ve emocional y anímicamente y en su lenguaje corporal no verbal una persona exitosa, cómo es la salud de una persona exitosa y por qué es de esa forma y no de otra. Una persona exitosa pone en riesgo su salud. Una persona exitosa llama la atención con exceso de energía, con arrogancia, con autoritarismo permanente y el respeto, del que definimos hace un rato como elemento súper integrante, y digo súper porque es el más importante elemento que estructura el concepto de la resolución pacífica y creativa de situaciones. Si yo lo hago de la consideración y el respeto por mí mismo, necesariamente tengo que ver a la otra persona, tengo que entender a la otra persona, tengo que vislumbrar a la otra persona como un ser humano digno de todo el respeto. Y entonces, me adelanto un poco al tema siguiente, que es el del pensamiento estratégico. Un estratega modifica la forma en que ve lo que está frente a sí. Cambia la perspectiva, es lo que quiero decir. No lo mira desde la arrogancia, ni tampoco desde la falta de autoestima. Tristeza, arrogancia, tristeza, exceso de cólera, exceso de rabia, cólera, desasosiego, todo eso es desequilibrio. Cuando me veo como igual a otro ser, persona, pero a otro ser, comienzo a emitir desde mis emociones, y esto es física cuántica, lo he mencionado muchas veces,
porque nuestros pensamientos y nuestras palabras emiten energía que vibra y la mente inconsciente de la otra persona la percibe y reacciona a ese específico estado emocional. Y mencionaba hace unos días en otra charla sobre programación neurolingüística uno de los principios más importantes de la persuasión, y es el que acaba de mencionar. Dice, las personas reaccionan de manera inconsciente a tus intenciones, todas conscientes o inconscientes. Hay que tener un cuidado extremo, sin que llegue a ser obsesivo, ni nada de esto, nada desbordado, en la forma como yo me comunico con otras personas. Si sonrío o no y en qué momento sonrío para resolver pacífica y creativamente una situación. Y no es lo mismo, mucha atención, comunicarse con un varón, hombre, que con una mujer, porque el cerebro funciona diferente. Obviamente ambos tenemos nuestros hemisferios derecho e izquierdo, pero hay una estructura que une los dos hemisferios, que en las mujeres es más ancha, tiene esta forma, como una moneda, se llama el cuerpo calloso, y por ser más grande en las mujeres, de ellas comunicación interhemisférica es mucho mejor. Por eso ellas son emocionales, pero a la vez son muy racionales. Y muchos varones somos o son muy racionales y no tanto emocionales. Entonces ahí vienen diferencias de funcionamiento del cerebro, esta es la más importante. Y entonces, ¿cuál es la estrategia para interactuar? Buenas tardes, Marinelva, qué gusto que estés viendo esta transmisión en habilidades de comunicación de calidad, inteligencia social. El tema específico aquí es resolución pacífica y creativa de situaciones, y en un rato hablaremos de pensamiento estratégico. Entonces, esto de lo que hemos hablado en el pasado, las charlas las pueden ver en mi canal en YouTube con mi nombre, Mauricio González Ruiz, o en mis videos en la cuenta de Facebook. Y ahí ya hay varios videos, tenemos ya 5 horas de videos de inteligencia emocional, como hoy domingo. Entonces lo que hemos hablado allá, aplica directamente acá. Otra habilidad es que yo me autoconozca, que sepa realmente cómo soy, cuáles son mis habilidades y mis aspectos por mejorar, y procure con disciplina, con interés, si realmente me interesa, es decir, si estoy motivado o motivada, evidentemente nadie me tiene que empujar, y es mucho más sencillo contar con la habilidad del conocimiento propio y el control de mis emociones, es decir, la inteligencia emocional, y esto de lo que estamos hablando ahora, que es comunicación con otras personas, es decir, inteligencia social. Es otro elemento entonces que estructura esta habilidad para poder resolver pacífica y creativamente una situación, desde mi autoconocimiento y control de emociones. Por ejemplo, yo hablo mucho, pregunto, ¿usted habla mucho? Y la gente se queja de eso cuando sobre todo hay esos desencuentros en los intereses. Entonces, atención a esta técnica, un indicador, un conocimiento que es a la vez una técnica básico, importante, poderoso, es escuchar con todos los sentidos a las otras personas, porque cuando yo escucho las quejas, los reclamos de los demás, me están diciendo qué es lo que quieren que yo deje de hacer o deje de decir. Ya me están diciendo en qué consiste lo que los pone en desequilibrio y nos puede estar ocasionando un desencuentro de carácter emocional, y muchas veces se va a lo físico, que por supuesto no es para nada deseable. Entonces, escuchar, pero es escuchar activamente para entender cuál es el mapa mental de esta otra persona, qué objetivo, por qué razón y cuál es su tendencia de personalidad. Está en las charlas de PNL, las tendencias de personalidad, que son 4, una que se caracteriza por la lógica, que es lo que conocemos como cuadriculados o psicorrígidos, cuando la tendencia es demasiado fuerte, que se caracterizan solo por el análisis, por el raciocinio. Ese tipo de personas que ven un cuadro torcido y llaman la atención y le dicen a la persona que
si es que no lo ve, que por favor lo ponga como es debido. El que pide que le bajen el volumen a un radio, que le suban porque está muy bajito, el que le molesta el ruido, el que le molesta el aire, el que le molesta la temperatura, el que, por eso digo psicorrígidos o cuadriculados. Y otras características que pues iremos mencionando y que ya en todo caso mencionamos en charlas anteriores, que se caracterizan básicamente por la forma, por lo estricto, por lo que toca, por el reglamento al pie de la letra, porque es que el que manda aquí soy yo, porque es que usted que cree que estos dientes son de leche, suelen cuando discuten este tipo de personas decir porque son un poquitico pasados de revoluciones, enérgicos quiero decir, y trascienden entonces el buen entendimiento, el respeto y en consecuencia suben las posibilidades pero de generar esos choques. Hay otra tendencia, rápidamente la resumimos, que es la tendencia verde o de forma, que es un poco menos rígida, menos estricta, menos intransigente o intolerante más bien que el anterior azul o lógico. Este de forma lo que busca es más bien escuchar a los demás, escucha todo tipo de música, es mucho más laxo en su forma de vestir, es como más asequible que los otros. Entonces a esa persona sí se le puede llegar con palabras diferentes, inclusive palabras un poquitico subidas de tono sin que sea excesivo, porque lo toleran. El primero no tolera y hablar con groserías con una persona o diciendo malas palabras o subiendo mucho el tono de la voz las ofende y lo único que uno hace es generar e intensificar ese choque. Hay una tercera en general tendencia de personalidad que es la personalidad amarilla, que es más creatividad. Entonces estas personas lo que buscan es la forma de cómo hacer algo, cómo crear, cómo ingeniarse, no tanto hacer, sino ingeniarse la forma de. Los creativos, los publicistas se dedican mucho a eso. Y una última, que son los kinestésicos o cinéticos, personalidad roja, que son más bien tranquilidad, armonía, música, emoción, mucho contacto interpersonal. Al azul, al que dijimos cuadriculados y corrido, jamás abrazarlo en exceso porque se molesta mucho. Es una técnica también porque si estoy queriendo resolver pacífica y creativamente una situación, si voy a abrazar a una persona de estas psicorrígidas o cuadriculadas, pues voy a empeorar la situación. Suben esas posibilidades porque no les gusta que los toquen. Ellos aman, adoran y son un tantico egoístas o celosos de su espacio personal. En cambio el rojito, el último que hemos dicho en el cuadrante, ellos sí abrazan, a ellos sí hay que abrazarlos y se recomienda en una técnica, en una estrategia entonces de solución pacífica y creativa de situaciones, abrazar, ofrecer el café, la caricia, inclusive la caricia emocional. Ay, mira, discúlpame, yo quiero solucionar este problema contigo, mira, yo te quiero mucho. Este tipo de propuestas son importantes para el azul. Oye, yo te reconozco, te respeto mucho, entiendo y siento mucha vergüenza por lo que ocurrió, créeme que fue sin intención, etcétera, etcétera. El discurso entonces tiene que ver con la tendencia de personalidad, que si lo quieren revisar en videos anteriores, pues lo encuentran ya sea en mis videos de mi cuenta en Facebook o aquí, o en mi canal de YouTube. Pero bueno, avancemos. ¿Qué otro elemento, estructura, una muy buena técnica de resolución de conflictos, además de el respeto que debe estar siempre, además de escuchar con todos los sentidos, además de tener en cuenta la tendencia de personalidad de la persona o las personas con las que esté queriendo esa resolución? Hay otras, es el tipo de palabras que yo estratégicamente es apropiado que utilice para resolver esa situación. Entonces, el rapport, del que hablamos también en emisiones anteriores, me indica escuche para ver la persona qué tipo de palabras usa. Y por el fenómeno de la empatía, el mismo rapport, y las neuronas espejo, si yo comienzo a parecerme un poquito más cada vez a esa persona, no significa que yo me despersonalice ni que yo actúe como no soy. No es esa la recomendación. Esto es algo sutil,
con respeto y con la intención, que es otro elemento importante del cual hemos hablado, de querer resolver esa situación. Utilice palabras, en todo caso, neutras, no de haga lo que quiera, me importa un carajo, etcétera. No, eso no soluciona nada, eso lo único que hace es echarle más leña al fuego, como suele decirse, agravar la situación. Como lo que yo quiero es solucionarla, entonces mi sugerencia, con profundo respeto como siempre, como debe ser además, es utilizar palabras neutras que se refieran al comportamiento de la persona y no a la persona, porque eso comienza a generar esa empatía, ese ambiente de confort, y en ese ambiente de confort me interesa que la persona esté, y si no está, pues llevarla a él para que suban entonces, ahora sí, las posibilidades de encontrar la mejor solución tanto para mí como para esa persona. En derecho, por ejemplo, se dice que cuando se va a conciliar, que es una resolución pacífica y creativa de situaciones, es lo mismo, el concepto es exactamente el mismo, es importante estar dispuesto, atención, según el objetivo, a ceder una parte de mis pretensiones, de mis intereses, de mis objetivos, y la otra persona también tendría que tener esa habilidad para poder juntos, cediendo un poco, acercarnos un poco más entonces efectivamente a la situación a la posibilidad, perdón, de resolver esa situación. A veces uno dice son cosas como de sentido común, que uno ya sabe, a uno desde pequeño le dicen diga sí señor, diga no señor, respete a sus mayores, diga gracias, por favor, etcétera. Y con el tiempo uno, no sé por qué en este medio, en los países iberoamericanos, hoy día conocidos como latinoamericanos, somos más dados como al choque, como a la discusión, como al madrazo, perdón la palabra, como a la amenaza, como al insulto, como a imponernos porque puedo, el que lo hago porque puedo, y lo que mencionaba hace un rato, el usted no sabe quién soy yo, etcétera. Eso indica poca madurez emocional y posibilita entonces mucho la opción de generar mucho dolor para uno mismo y para los demás. Y yo creo que, pues no sé, en lo que a mí respecta, pienso que uno no vino a este planeta, en esta época, a eso. Vinimos a procurar encontrar esa satisfacción. Por eso preguntaba hace un rato, ¿cuál es tu mayor sueño en la vida? Para que tu mente comience a concentrarse, eso es programación neurolingüística, entre otras cosas, en ese objetivo, y esas otras cosas como tan satélites, como tan sin importancia, entonces ocupen ese lugar de no tanta importancia, pero no, lamentablemente, como digo, en nuestros países parece que los comentarios, el poder económico, el conseguir un trabajo, el espacio, el lograr un espacio en una fila o en un semáforo, etcétera, pareciera mucho más importante que el hecho de estar tranquilos, satisfechos, conscientes, en armonía. Entonces, quiero decir, cuerpo, mente, espíritu, familia, academia y economía. Entonces, que si están estas 6 áreas en equilibrio, pues la persona actúa de una cierta manera, comentaba hace un rato, con tranquilidad. Normalmente mi expresión del rostro es una expresión del rostro tranquila, desde el equilibrio, la serenidad, la paz, y como una persona satisfecha, no le falta nada, no envidia nada. Eso de envidia de la buena, eso no existe. Eso es una cosa inequívoca, y lingüísticamente es tremenda, energéticamente peor, porque la envidia es una emoción bastante inapropiada. Más bien el sentirme feliz porque otro logró un objetivo que también a mí me gustaría, eso sí me aporta, y más bien aprendo yo de cómo esa persona lo logró, pero desde la absoluta imparcialidad, en términos de me alegra mucho porque es verdad que lo haya esta persona, conocida o no, familiar o no, amiga o no, conseguido. Eso es lo de menos. Soy yo y son mis emociones, y están a cargo de cada quien en la gestión y el control de las propias emociones. Seguramente han escuchado muchas veces que la palabra es poderosa, y es verdad, pero una vez más, lo escuchamos,
pero al ponerlo en práctica en nuestra vida se nos dificulta un poco, no solamente por nuestra cultura familiar, lo que se transmite por nuestros genes, no solamente la forma física, sino además las creencias. Eso se conoce como la memoria celular. Lo pueden buscar acá por la red para ahondar más en este tema. No es nuestro objetivo, pero es un elemento para tener en cuenta. Y en esta cultura, más dada la competencia, entonces por eso se disputan títulos, uno gana y otro pierde, y el mejor vestido y el peor vestido, y etcétera, etcétera, la mejor economía, la peor economía, etcétera, un montón de extremos. No transitamos por el justo medio, que es una filosofía muy bonita, en especial recomiendo la del Buda, que justamente habla del camino medio, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Todo extremo, eso también lo hemos escuchado a través del tiempo, es vicioso. Mi sugerencia, con mucho respeto, es busquemos el justo medio. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiere el otro? ¿Qué nos conviene a los dos? Una vez más, pregunto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Te la recuerdo a la pregunta de ¿cuál es tu sueño en la vida? Y segunda, ¿qué estrategias usas tú, has estado utilizando para gestionar las diferencias que se te presentan en la vida? ¿Qué hay en tu conducta para mantenerte en equilibrio emocional? ¿Qué tipo de noticias ves? ¿Qué tipo de películas ves? ¿Qué tipo de lectura haces? ¿Qué tipo de televisión ves? ¿Cómo te diviertes? ¿Qué tipo de hábitos tienes? ¿Qué tipo de amistades tienes? ¿Qué haces? ¿Cómo usas o inviertes el tiempo con tus amigos o amigas? Y es totalmente libre, por supuesto. Pero mi pregunta fundamental ¿es una inversión de tiempo de calidad en cada uno de esos aspectos que hemos mencionado? Y además, estratégicamente, aporta a acercarte a la consecución de ese objetivo que te gusta, que te apasiona, que disfrutas, que no harías por nada del mundo algo diferente si tuvieras ya ahora mismo todos los elementos que estructuran esa posibilidad. Eso que haces, eso que piensas, a eso que te dedicas en tu tiempo libre y demás, inclusive en tu trabajo, y si tu trabajo ese que haces corresponde a tu habilidad, a tu gusto, a tu pasión, lo que te apasiona, a tu proyecto de vida, entonces estamos hablando de ese tema. Y cuando yo tengo esos y otros elementos de los que hemos mencionado en control y en equilibrio, así no estén en control, perdón, en control, así no estén en equilibrio, no tengo por qué una razón para enfrentarme a insultos, a golpes, a insinuaciones, humillaciones y demás con las demás personas. Entonces es un elemento importante que aporta como técnica para resolver pacífica y creativamente situaciones. Y una pregunta de la cual no vamos a hablar mucho, o tal vez sí hemos hablado sin mencionarlo, pero es importante por la palabra que acabo de indicar. Pacífico, paz. ¿Qué es para ti ser una persona de paz? Anhelar la paz en un país, por lo menos en Colombia, que la estamos anhelando, y qué tú aportas todos los días, qué has aportado en el pasado, qué estás aportando hoy, ahora y qué vas a aportar mañana para que vivamos las personas en paz. ¿Qué significa para ti vivir en paz? Pero la paz de verdad, no la de los discursos o la de los anuncios. Esa no es insuficiente y está bien que se haga, pero necesita un complemento y es mi acción, mi aporte, mi pensamiento, mi sentimiento, mis palabras y mis actos que estén en coherencia, en congruencia con ese anhelo de paz, que no es únicamente que un grupo de guerrilla y un ejército ya no disparen más. Ese es un aspecto, pero la paz es salud, es trabajo, es empleo, es respeto, es buen nivel de salario, es buena interacción entre ciudadanos en la calle, en la vía pública, es educación de calidad, es reparto equitativo de lo que hay, etcétera. Eso es la paz, es el equilibrio.
en todo, no en un aspecto. Claro, no estamos en el cielo, estamos en un planeta entre personas, y si uno lee la historia de la humanidad, entiende que se ha forjado tradicionalmente. El mapa mental es el del enfrentamiento, el de la guerra, el de la humillación y demás. Entonces mi pregunta es, ¿qué hemos aprendido? Y esto es inteligencia emocional y por supuesto comunicación con los demás, o sea, inteligencia social. Y por supuesto que es un elemento que le da, le insufla, le aporta entonces combustible, energía a una resolución pacífica o no tanto de situaciones. Todo esto tiene que ver, aunque aparentemente no. ¿Qué tipo de eh, eh, trato se le da a los demás seres vivos diferentes a los humanos en tu localidad, en tu país, en tu región, en tu casa, con tus vecinos, en tu colegio, en tu empresa, en tu trabajo, si hay otros seres vivos distintos a los seres humanos? Y eso nos va indicando el nivel emocional entre nosotros. Entre mejor entendamos que procurar el bienestar entonces del otro, ese es el objetivo de una resolución pacífica y creativa de situaciones, que el objetivo del otro se cumpla, quizá no al 100% en todos los casos, ojalá en la mayoría, pero no siempre quedándome yo en deuda, esperando otra oportunidad eterna que nunca llega, por una baja autoestima. Eso es lo que significa, y no significa que yo tenga entonces el derecho de exigir sin control. Yo puedo exigir mis derechos, pero desde el equilibrio emocional. Por eso es tan importante, una vez más, el tema de la inteligencia emocional, no solo como conocimiento intelectual, no solo como palabras bonitas o certificados de que asistí a un curso y me diplomé y etcétera, sino que eso me debe servir en la práctica para que mi vida en realidad comience a reflejar esa formación que esos títulos. Y si no tengo títulos, pues tampoco importa mucho, porque es más importante el resultado de cómo estoy gestionando mi propia vida, primero a partir de mí, mi autoconocimiento y control de emociones, inteligencia emocional una vez más, y cómo le ayudo a los demás a lo mismo, a que estén tranquilos, en paz, a que respondan con respeto. Y si me responden faltándome al respeto a un reclamo o a algo que ni siquiera yo tendría que haber reclamado, cómo tú estás reaccionando hoy y cómo lo has hecho en el pasado. Estamos haciendo un breve examen entonces para sensibilizarnos sobre la importancia ahora y más actualmente por todo lo que escuchamos en los medios de comunicación, como eso que llaman noticias. Nos han dicho que la forma en que hemos estado interactuando con nosotros mismos no ha sido la mejor, la que mejores resultados nos ha dado. Cada vez vemos cosas un poco menos en equilibrio, y ya creo yo es hora, y a eso le llaman despertar de la conciencia. Y trascendemos un poquitico, lo digo también con mucho respeto, el tema meramente religioso de rito, la religión de iglesia, que es importante, pero trasciende un poco más allá hacia un concepto globalizante, globalizador, para que esos pensamientos, esos dogmas, esas doctrinas tan bellas que la mayoría de las religiones mencionan y enseñan, se apliquen en la práctica desde la madurez y el control, y entonces el equilibrio emocional. De lo contrario, puedo rezar 1000 rosarios al día, puedo asistir a los oficios religiosos según la religión que yo quiera, pero el resultado de cómo estoy gestionando mi vida en términos de mi satisfacción personal y la de los demás y mi relación con los demás es lo que me está evidenciando si yo estoy siendo coherente y congruente con eso que creo de los demás y con eso que creo de mí mismo. Puedo decir que soy magnífico, que soy perfecto, que soy magnífica, que soy perfecta, pero el resultado, ¿cómo estás en tu salud? ¿Cómo te sientes con tu cuerpo? ¿Cómo te sientes con tus creencias religiosas? Si las tienes, y si no las tienes, no hay ningún inconveniente. ¿Cómo te sientes con tu aspecto familiar? ¿Cómo te relacionas con tu familia? ¿Cómo está tu parte financiera? Alguna área, si está en equilibrio, necesariamente le ocasiona a la otra, alguna de esas,
5 adicionales, un desequilibrio también. Entonces, para resolver pacífica y creativamente, situaciones, el primero que debe estar en paz, en equilibrio, soy yo. Los demás no sabemos. De hecho, atención, otro conocimiento importante. Si otra persona normalmente no está en equilibrio en salud, en economía, en relaciones familiares, en su cuerpo, en su mente, etc., ¿qué es lo que eso está evidenciando? El que está entrenado entiende que hay algo en esa persona que no está funcionando y en lugar de caerle, en lugar de aprovechar eso para acabar de hundirlo, más bien, ¿qué tal si cambiamos la estrategia y le ayudamos nosotros a resolver esa situación si es que está a nuestro alcance y si es que nuestra propia evolución de conciencia no lo permite? Aquí no se trata de uniformizar formas de pensar, para nada, eso es abusivo, no es democrático, ni es respetuoso, pero si yo tengo y desarrollo el valor virtud, por ejemplo, de la tolerancia, de la solidaridad, de la honestidad, de la ética, etcétera, en especial la tolerancia y de la solidaridad, entonces, puedo entonces ayudarle a otra persona, me caiga bien o no, la conozca o no, me guste o no, sea mi contrincante, adversario o contraparte o como lo quiera llamar, que eso no existe, eso existe en nuestra cultura. Nos venden la idea de que hay que ganarle a otros para, como en los campeonatos deportivos, es un enfrentamiento, un equipo contra el otro. Yo digo, deberíamos cambiar esa manera de hablar. Es un campeonato y hoy juega tal con tal. ¿Por qué contra? ¿Por qué llevamos el lenguaje militar a los deportes, por ejemplo? ¿Por qué le ponemos nombres a jugadores de X deporte como si fueran un arma, por ejemplo? Esa cultura nuestra en Iberoamérica y seguramente en Europa también y en los demás continentes es la que en el resultado final nos está mostrando que estamos educados para el conflicto. Mi propuesta, con mucho respeto una vez más, es y si comenzamos entonces a utilizar palabras neutras. No digo pasémonos al otro lado y que todo sea amor y que todo sea como una fantasía. No, no digo eso porque es poco realista. Y esto es un proceso cultural de cambio que, como todos sabemos, los procesos culturales demoran tiempo, necesitan tiempo, a veces corto, a veces de mediano y a veces de largo plazo para que se consoliden. Y algo que podemos hacer, además de autoconocernos y controlar nuestras emociones, de lo que hemos estado hablando desde hace ya 4 domingos y el día de hoy, es comenzar a utilizar un lenguaje, un patrón lingüístico mejor, más positivo, menos guerrerista, menos de miedo. Y hay otro tema interesante. Esto lo dejo como reflexión. Por supuesto, hay un montón de temas en inteligencia emocional de los cuales hemos estado y vamos a seguir hablando cada domingo ininterrumpidamente. No paramos ni por Navidad, ni por Semana Santa, ni por vacaciones, nada de eso. Seguimos adelante cada domingo por 1 hora. Entonces hay muchos temas. Lo que quiero es entonces generar en usted que me escucha ahora en vivo o si está viendo este video ya en diferido, en reproducción, una sensibilización, un espacio. Le propongo un espacio de hacer un pequeño alto, lo suficientemente para que repensemos qué hemos estado haciendo nosotros mismos, con nuestra propia persona y con la forma en que hemos estado interactuando entonces con los demás, sobre todo por una razón elemental, evidente, y es que todos necesitamos de otras personas, sí o sí, para conseguir nuestros objetivos. Entonces, una pregunta obvia es, ¿qué es mejor? ¿Qué es más apropiado? ¿Qué el sentido común me indica? Si necesito de todas maneras con otras personas para conseguir mis propios objetivos, ¿qué tipo de relación me conviene desarrollar, mantener y generar en otros como reacción? Quiero decir, lo mejor o lo otro. ¿Qué es más inteligente?
¿Qué hace un estratega? Entonces, si ya estamos hablando de pensamiento estratégico y no solamente de resolución pacífica y creativa de situaciones. Otro elemento importante para este tema de la resolución de situaciones es el siguiente, para que lo analices y lo pongas en práctica, es decir, lo pruebes y después saques tus propias conclusiones. Muchas veces, por lo menos a mí, la experiencia y lo que he leído, la experiencia me ha dicho que muchas veces las soluciones más prácticas son las más efectivas. ¿Para qué complicar las cosas? La rueda ya está inventada. ¿Para qué me empeño en volverla a inventar? Si la quiero mejorar, bueno, eso ya es otra cosa. Pero utilizo lo que ya se sabe, el resultado que se ha dado a través de esa experiencia para adicionar, para nutrir, para mejorar ahora sí realmente, para incluir nuevo conocimiento, probar es lo que hace la ciencia, a ver qué me resulta mejor. ¿Qué pruebas haces tú en tu crecimiento personal? ¿Recuerdas la última vez que chocaste fuertemente, o no tan fuerte, pero chocaste con otra persona? ¿Qué aprendiste de esa específica experiencia? ¿Qué has logrado interiorizar de esa experiencia específica y qué estás programando en tu cerebro a futuro para cuando se presente? Porque te aseguro que se van a volver a presentar esas situaciones en este tipo de sociedades. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a utilizar esa experiencia, ese aprendizaje entonces, como estrategia para resolver o dar la posibilidad a esa situación y darte a ti mismo, por supuesto, la posibilidad de salir mucho mejor librado o librada de esa situación? ¿Para qué sentirse mal por gusto? ¿Para qué generar en otros odios, envidias, resentimiento? ¿Qué de positivo tiene eso? ¿Qué de positivo tiene salirme con la mía porque sí? Porque es que soy el más inteligente, porque yo soy el que siempre tengo la razón, porque es que yo soy el que manda aquí y aquí se hace lo que yo diga, mientras usted viva bajo estas cuatro paredes, etcétera, etcétera. No me parece, con todo respeto una vez más, que esas experiencias nos estén evidenciando por lo que ocurre que ese es un camino apropiado. ¿Qué podemos hacer mejor? Es la pregunta obvia que hago como coach, con base en ese aprendizaje y en función de mi gran sueño en la vida, mis objetivos, mis tareas, mis metas, mis habilidades y todo lo que hemos mencionado en charlas anteriores. Recuerden, ustedes pueden aquí expresar alguna opinión, proponer algún tema que tenga que ver con esta temática de inteligencia emocional y social. Inclusive pueden compartir experiencias si a bien lo tienen, maravilloso. Y por supuesto, reproducir estos videos es muy importante en la medida en que estamos haciendo un llamado a reflexionar desde la serenidad, desde la dignidad, desde el respeto por sí mismo y por los demás, para mejorar nuestras estrategias como cultura, porque creo que lo que hay hoy, insisto, no necesariamente es lo más apropiado por el resultado. Claro, en el pasado fue peor, las guerras esas espantosas, históricas, con resultados tremendos, pero es el pasado. Y algo tenemos que aprender del pasado. A propósito, lee historia de la humanidad para saber cómo influyó en nosotros, por ejemplo, la Revolución Francesa y por qué somos hoy una democracia y qué pasaba en Grecia con este principio o este tema especial de la democracia y nos parecemos hoy a ese espíritu. ¿Cómo estamos? ¿Qué sientes al respecto y cómo podríamos ser mejores ciudadanos inclusive? ¿Cómo es tu comportamiento en la calle si eres conductor o si eres peatón o si eres ciclista? Y cómo cuando te encuentras y de pronto hay un enfrentamiento con un vehículo, un conductor de un vehículo, si eres ciclista o peatón o cualquier rol de estos, ¿cómo lo resuelves? ¿Qué has aprendido de lo que has visto? De tu experiencia personal y de otros. Mi sugerencia es, démonos entonces un tiempo, una vez más, la oportunidad de resolver mejor nuestras situaciones por nuestra propia dignidad y por la evolución de nuestra sociedad. ¿Qué le vamos a dejar entonces a los que vienen detrás de nosotros?
y que son los herederos de lo que nosotros les vamos a dejar, qué tipo de planeta le vamos a dejar, qué tipo de sociedad le vamos a dejar, qué tipo de técnicas de resolución de diferencias estamos motivando con nuestro ejemplo. Van a leer historia y cuando lean lo que pasaba en este siglo XXI inicio, ¿qué es lo que van a mencionar? Con mucho gusto, Ingrid. Siempre estaremos atentos y pues muy conscientes de este tipo de charlas. ¿Qué es lo que nosotros queremos para nosotros? ¿Cuál sería una sociedad, no digo ideal, en términos de utopías, no, digo una sociedad equilibrada, con ahora sí equidad, justicia, paz, dignidad, trabajo digno, salarios dignos, atención en salud digna, hábitos dignos, calles dignas, etcétera, todo lo que se te ocurra. ¿Qué hay en tu ciudad y por qué nos reunimos los seres humanos en lo que centros urbanos que llamamos ciudades? ¿Y por qué hoy día, preguntaría yo, y hay tantos centros comerciales en la mayoría de ciudades, pero bibliotecas pocas, si comparamos? ¿Por qué las cárceles están tan llenas de personas? ¿Y en qué condiciones? ¿Y por cómo podríamos mejorar eso? En el futuro queremos que sigan construyendo cárceles y que estén atiborradas y que veamos en televisión o en periódicos o en radio escuchemos noticias donde nos matamos, nos agredimos, nos engañamos, nos violamos, etcétera. Eso es lo que queremos. ¿Estamos satisfechos? Entonces es mi pregunta como coach con los resultados que en la vida hemos obtenido hasta el día de hoy. Seguramente creo decir sin temor a equivocarme, que la respuesta es no. Esa no es la sociedad que yo quiero, ni para mí, ni para los que vienen delante mío. Mi pregunta es entonces, ¿qué vas a aportar a partir de ahora tú para que eso que quieres, esa sociedad mejor, sea posible? ¿Qué puedes hacer desde tus habilidades, desde tu trabajo, desde tu familia, desde tu barrio, desde tu empresa, desde tu profesión, etcétera? Que es un deber que tenemos nosotros. Y por eso, entre otras cosas, es una de las razones que me han llevado a hacer estas transmisiones en vivo. Porque siento la necesidad, el interés de aportar algo de lo poquito que sé, porque es muy poco la verdad, para una sociedad mejor. ¿Cómo ha sido la curva de crecimiento, de evolución tuya en términos de calidad de vida, en términos de un trabajo, servicio, lo que sea que hagas en la vida, o si eres ama de casa, lo mejor o la mejor? ¿Cómo puedes ser mejor padre, mejor madre, mejor hijo, mejor hermano, mejor abogado, mejor comerciante, mejor deportista, mejor investigador, mejor profesor, mejor sacerdote, mejor político? Sin comentarios mayores al respecto. ¿Cómo puedo yo ayudarle entonces a los demás? No solamente mi interés, sino yo a los demás para que den lo mejor de sí mismos. Pues un camino es ofrecer lo mejor de mí mismo. ¿Cómo yo ofrezco soluciones cuando tengo un desencuentro con otras personas? ¿Qué palabras utilizo? ¿Con qué intención? La gente recurre a mí, o a usted le pregunto, solicitando un consejo antes o incluso después de haber tomado una decisión. ¿Qué significa eso? Que eres un líder, que confían en ti. ¿Te gusta? ¿Te sientes bien con que la gente te consulte? ¿O qué opinas, qué sientes en general cuando escuchas en las cafeterías, en el transporte público, etcétera, en tu oficina y demás, que las personas hablan normalmente de sus desbalances en muchos aspectos de su vida, salud, económicos, de pareja, hasta judiciales, etcétera? ¿Qué opinas de lo que la gente habla y de cómo resuelve sus conflictos? Y un tema de una importancia también muy grande: los jóvenes, los que en el futuro van a tomar las riendas de la dirección de los estados, de las familias, etcétera, de las empresas.
qué hábitos están teniendo y si tienen que ver contigo, en tu casa, en tu familia, en tu círculo cercano, cómo les estás ayudando a madurar apropiadamente. ¿Qué significa la palabra esa apropiada que he mencionado varias veces? Es como un sinónimo de ecológico, que no es únicamente dirigido en general específico al medio ambiente. Apropiado significa que sea la solución mejor de entre un número, no sé, X, de posibilidades. Eso es pensamiento estratégico, un conjunto de pasos específicos, flexibles, que desde una lectura del entorno adecuada, desde un nivel emocional adecuado, desde una preparación adecuada, para que esa posibilidad dé el mejor resultado, para que se eleven de manera espectacular las opciones o las posibilidades de que encuentre con el concurso de las demás personas. Entonces el trabajo en equipo del que hablamos la semana pasada, hace 8 días, aporta aquí muchísimo como elemento estructurante de una muy buena estrategia o técnica de resolución pacífica y creativa de situaciones. Entonces el dejar de creerme más que y el dejar de creerme menos que es muy importante. Debo equilibrar entonces esa emoción. Técnicas para eso. ¿Por qué tú crees que eres menos o más que otra persona? ¿De dónde? ¿Cuál es la razón? Quiero preguntar. Me refiero. Que indica que tú tienes más derecho que otra persona, que eres más importante que otra persona, que eres más digno que otra persona, que eres más inteligente que otra persona, que sabes más que otra persona. ¿Quién te dice eso? ¿De dónde sacas eso? Y la pregunta más importante, ¿te sirve en realidad para interactuar y sentirte bien contigo mismo, en equilibrio quiero decir, y para interactuar con los demás también en equilibrio? Eso es coherencia, eso es congruencia. Entonces lo ecológico tiene en cuenta todos los aspectos que involucran mi vida, o sea, todo, y mi responsabilidad, mi deber es procurar que mis palabras, que mi conducta, mis ideas, etcétera, aporten a mantener ese equilibrio en igualdad de condiciones. Entonces nos toca redefinir, creo yo, es mi propuesta además, qué significa para mí la igualdad, qué significa para mí la democracia, qué significa para mí la sociedad y un Estado social de derecho, por lo menos en Colombia. ¿Es solo un título en una constitución? ¿O tiene un contenido epistemológico? ¿Va más allá de las simples palabras? ¿Y tiene un objetivo entonces, una razón de ser, una intención? ¿Para qué existe el Estado? ¿Para qué existe la ley? ¿Para qué existen los hospitales, las carreteras, los semáforos, los empleos, el dinero? Sino para que tú y yo y todo el resto de personas y los demás seres vivos, ojalá, que es mucho más elevado, más profundo, logremos llevar una vida en equilibrio, en satisfacción, en paz, en dignidad. Una vez más, ¿qué significa para ti paz? ¿Qué significa para ti dignidad? ¿Qué significa para ti equilibrio? ¿Qué significa para ti armonía? ¿Y qué significa para ti satisfacción y éxito? Y ese concepto coincide con tu manera de pensar, con tus palabras y con tu acción, con tus objetivos, con la forma como te relacionas contigo mismo o contigo misma y con las demás personas. Bueno, pues siendo ya las 5:12 hemos hablado bastante, nos hemos extendido más de los 60 minutos que he dicho, pero me parece que el tema es de una importancia tal que es el momento de comenzar a tomarnos, con mucho respeto lo digo, mucho más en serio para ser maduros, adultos, coherentes y en lo posible colaboradores con las demás personas, es decir, funcionales conmigo mismo y con los demás. Agradezco muchísimo a las personas que estuvieron aquí conectadas en esta transmisión en vivo. Una vez más recuerdo y hago la sugerencia
de que ustedes están totalmente autorizados de socializar, de compartir estos videos, no tienen una pretensión distinta, o mejor, la pretensión que tienen estos videos es hacer una sensibilización seria, honesta, serena, madura, sobre cómo somos como personas y cómo podemos ser aún mucho mejores personas. Nos reencontraremos nuevamente el próximo domingo a las 4 de la tarde y seguiremos hablando de inteligencia emocional. Que acaben de pasar un día maravilloso. Hasta pronto.